Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador, este espacio en donde queremos contribuir a las personas que queremos construir un mejor mundo, ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Y en este espacio traemos distintas conversaciones. Ustedes han visto que hemos traído varias conversaciones. La última conversación que trajimos tenía que ver con uno de los elementos que consideramos es esencial para un agente de transformación. En ese caso era el tema de la innovación. Hoy traemos otro invitado súper especial, Néstor Marrero, venezolano, viviendo en Panamá desde hace ya varios años. Ahorita cuento un poquito más de ti, Néstor, de mi experiencia contigo, pero sobre todo el enfoque de Néstor para la conversación de hoy. Néstor es una persona que se ha formado en liderazgo generativo, hizo los 3 años del programa de liderazgo generativo, eh, y ha venido integrando eso con su experiencia previa, y su experiencia previa es del mundo de la estrategia. Trabajó en uno de los bancos más importantes de Panamá y siempre su enfoque ha sido estrategia, digamos, esa es una de las cosas que yo le reconozco como en su expertise. Entonces queremos hoy justamente traer este tema tan importante para nosotros como agentes de transformación, como líderes, como innovadores, como emprendedores, y es la conversación de la estrategia. Y hago énfasis en conversación. Y Néstor, eh, desde que yo lo conozco desde que se formó en coaching, ahí no tan directamente, pero lo veía, y una de las cosas que siempre me generaba la presencia de Néstor era una presencia muy humana, muy amable, muy sencilla, muy abierta. Eh, y luego, teniendo la oportunidad de encontrármelo en otros espacios, ya digamos más profesionales, más de escuchar su mirada con respecto al tema de planeación estratégica, al tema de negocios, al tema de organizaciones. Lo que yo siempre he visto en Néstor es una mirada muy aguda, pero no pretenciosa, sino de verdad como de traer una conversación relevante y ponerla sobre la mesa. Em, pero sobre todo, la sensación que yo tengo de Néstor, y te lo digo Néstor, tal vez nunca te lo he dicho, pero es como que tú tienes un corazón grande y, y yo te he percibido siempre así, has querido ser además aliado nuestro, no solamente ahorita en esto que estamos haciendo con el ADN transformador, sino que has querido ser aliado también nuestro en otras iniciativas, como por ejemplo el Intercept Journey, del que yo también hago parte y en el cual tú también te has querido sumar a eso. Y yo he visto ese corazón tuyo queriendo ser parte de la construcción del mundo que nos soñamos. Entonces, esa es un poco mi experiencia contigo y estoy feliz de que podamos tener esta conversación. Estamos también, para quienes no están viendo el video, pero que están escuchando, estamos también con el Sanieto del equipo del ADN Transformador. Ya quienes nos conocen, conocen a Elsa muy seguramente. Pero también lo rico de esta conversación es que Elsa también viene del mundo de la estrategia. Ella en su experiencia corporativa viene del mundo de la estrategia. Así que hoy yo me voy a sentar aquí a hacer preguntas y a tomar clase y a tomar notas de estrategia con ustedes dos. Eh, Nuevamente, Néstor, súper bienvenido. Te Gracias. voy a pedir pues, le voy a dar la palabra a Elcita para que Elsa lo que tú quieras decir también de bienvenida, y luego, Néstor, pedirte que también que tú saludes a la audiencia y sobre todo que tú te presentes ya desde tu punto de vista de lo que tú quieras decir para que entremos en la conversación. Vale. Elcita. Bueno, bienvenida a todos los que nos escuchan, nos ven, nos sienten a través de los distintos canales y plataformas. Muy feliz de estar aquí hoy con Néstor y como decía Andrés, un gran corazón y creo que también una gran alma y gran cabeza.
Entonces, qué rico poder tenerte aquí y abrir esa conversación de cómo las empresas y las organizaciones necesitan de la estrategia y de, digamos, el formalismo y el método para poder planificar y visualizar su futuro. Y cómo también, como que conversábamos hace un ratico, de cómo tiene un aspecto tan humano el poder sostener la conversación de estrategia. Entonces, desde ahí, pues muy contenta de tenerte aquí y de abrir esta conversación. Bienvenido. Muchas gracias a los dos, a Andrés y Alcita. La verdad es que para mí es un privilegio poder sumar ADN Transformador. Creo profundamente en esta iniciativa y siento que encaja perfectamente con el camino que vengo recorriendo en la vida. Gracias también por sus palabras. No sabía de la mirada que ambos tenían sobre mí y la recibo en el corazón. ¿Sí? Yo también los admiro profundamente. Así que qué delicia poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Hablándoles un poquito de mí, como mencionaba Andrew, este, soy un tipo del mundo de la estrategia. Tengo más de 25 años trabajando en el mundo de estrategia. Lo trabajé en el mundo corporativo, primero en Venezuela, luego en Panamá. Este, y además de ser un tipo que viene del mundo corporativo, ejecutivo corporativo, digamos, es parte de mi coherencia. Este, También soy un tipo muy inquieto por la dinámica humana, por lo que son los seres humanos viviendo dentro de las organizaciones. Y esto es una inquietud que desde hace mucho rato me llevó primero a formarme como coach y luego a profundizar mi desarrollo como coach en el mundo del liderazgo generativo. Y de esa conjunción de este mundo de la estrategia, junto con mi formación como coach, lo que he descubierto, y es lo que me apasiona en este momento, es poner la conversación de estrategia en un espacio eminentemente humano, donde sea relevante lo que le pasa a los seres humanos que conversan sobre la estrategia y que producen estrategia. Em, Tradicionalmente la conversación de estrategia para mí ha sido una conversación que ha estado como muy secuestrada en algunos puntos de la organización o está casi que reservada para ciertas cabezas, para ciertos modelos de pensamiento. Y cada vez estoy más convencido de que la estrategia es una cosa que nos implica a todos. Nosotros, inclusive en nuestra vida personal, desarrollamos estrategias así, no la declaremos estrategia. Así que esto es algo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con todo el que quiere lograr un futuro que le importa y la forma en cómo se organiza para lograr ese futuro. Así que, nada, encantadísimo de compartirles mi punto de vista Mm. y súper contento de estar en esta conversación con ustedes. Oye, así como para ir entrando en la conversación, eh, cuéntanos un poquito de la historia de cómo llegaste tú al mundo de la estrategia, de qué fue lo que te trajo al mundo de la estrategia y qué fue lo que te enganchó sobre todo de este mundo de la estrategia. Mira, primero, y esto va a ser para los que me conocen desde hace mucho tiempo, esto va a ser una sorpresa. Muy pocos saben que soy contador público de formación, ¿sí? Casi los que me escuchan piensan que soy psicólogo, que trabajé en recursos humanos o algo por el estilo. Pues no, soy contador público de profesión. Y mi carrera comenzó por ahí siendo contador. Trabajé durante mucho tiempo en el mundo de la consultoría, en una firma de consultoría en Venezuela. Y esto me permitió como tener una entrada al mundo organizacional y ver las organizaciones eso como una dinámica donde hay diferentes tipos de seres humanos, diferentes tipos de líderes, diferentes tipos de approach y diferentes formas de lograr resultados. Eh, Después que estuve en la consultora, me fui al mundo de finanzas en el mundo organizacional. Pasé a trabajar en el área de presupuesto y luego por un giro afortunado del destino, me invitaron en algún momento a pasarme del área de planificación financiera, que era donde estaba, al área de planificación estratégica. Digamos como para aumentar un poquito mi nivel de abstracción, mi nivel de observación sobre el mundo organizacional. Y la verdad es que desde el momento uno me apasionó poder ver el sistema, a la organización como un sistema de relaciones, como un sistema donde todos los componentes tienen una función, donde todos los componentes se tienen que combinar de una determinada manera para producir un resultado. Y fue un mundo que siempre
me atrajo, pues, desde que empecé en el mundo de estrategia, yo creo que la delicia estaba eso, en ver cómo se formaban los resultados de la interacción de los seres humanos, de la interacción entre las diferentes áreas. Primero estuve trabajando como consultor apoyando áreas específicas, pero en la medida que ese apoyo se iba dando entre las áreas era imposible dejar de ver el sistema. Entonces, para mí hoy en día, uno de los valores más grandes de ser estratega es tener comprensión del sistema. Y no solamente ver el sistema dentro de la organización como la articulación de la colaboración de todas las personas que hacen vida dentro de la organización, sino todavía una foto un poco más amplia de cómo ese sistema interactúa con el contexto. ¿Sí? Con lo que pasa fuera de la organización, con lo que pasa en el mercado, con lo que pasa con los clientes, con lo que pasa con la competencia. Este, entonces, para mí es una visión, es una interpretación del mundo completamente diferente. O sea, no es automatizada ni esquematizada, pero sí creo que es muy interesante ver la dinámica de cómo los seres humanos se combinan, de cómo los seres humanos producen resultados, de cómo los seres humanos afrontan los problemas y los desafíos que tienen y cómo tratan de resolverlos con los recursos que tienen. Entonces, yo creo que la visión estratégica más, por eso digo que la estrategia es algo que es inherente a todos nosotros. Y me ha ayudado a que a que mi cerebro piense de esa manera. Cuando estoy pensando, inclusive en coaches individuales, estoy pensando en gente que quiere lograr cosas y dice, bueno, ¿cuáles son los recursos que esta persona tiene? ¿Cuál es el contexto donde se está moviendo? ¿Con quiénes interactúa? ¿Cómo los combina? Y cómo ese nivel de combinación de sus propios recursos con lo del entorno son los que producen los resultados que logran. Entonces yo creo que para mí ha sido una delicia llegar al mundo de estrategia. Así, desde ese punto de vista, interpreto el mundo y le tengo una fe increíble a eso, a utilizarla como un recurso poderoso para generar los resultados que queremos. Así llegué al mundo de estrategia. No sé si respondí tu pregunta completamente, Andrew, pero así llegué, así aterricé en esto. Sí, Lindo, y me hiciste acordar también como de mis momentos de estrategia y de haber vivido también como esa posibilidad de ver el panorama completo, o por lo claro. menos el panorama grande, no sé si completo, pero de ir ampliando e incluyendo e integrando diferentes factores, áreas, Sí, aspectos organizacionales en la mirada y en la perspectiva. sí. Y como que me lleva también a preguntarte cómo entra a jugar como todo este complemento de tu visión de coach y de líder generativo al complemento de cómo ves hoy la estrategia y qué ves que se puede hacer como en esa conversación estratégica Mm. dentro y fuera de las organizaciones, porque bien lo has dicho que a nivel individual también ocurre. Súper. Mira, muy buena la pregunta esa, porque tiene que ver mucho con el desarrollo, digamos que como consultor he estado dando en los últimos años, ¿no? Para mí fue fundamental pasar a la formación de liderazgo generativo, primero por el poder, por la relevancia que le da al tema de las conversaciones. Este, digamos que lo que me ayudó el liderazgo generativo fue como articular y a integrar la conversación de estrategia con esta inquietud que tenía acerca de por qué los seres humanos hacen las cosas que hacen, ¿sí? Y cómo los seres humanos crean resultados en el mundo. Siempre eran como dos caminos que iban como en paralelo, pero no terminaban de unirse. Y poniéndotelo en términos sencillos, cuando yo abordaba la conversación de estrategia y estaba en el mundo organizacional, sentía que sí, tenían mapas súper coherentes, eran súper racionales, me parecían súper lógicos. Y decía, wow, esto de verdad está considerando todos los componentes que se necesitan para tener una estrategia exitosa. Pero siempre tenía como la inquietud de que a esto le falta algo, no sé qué es, y lo veía, lo sentía en la piel, dice, aquí está faltando algo que no termino de comprender qué es. Y lo que me dio la formación en liderazgo generativo fue... eh, como terminar de redondear la concepción de que esto es un fenómeno completamente humano. Y es humano porque los seres humanos están involucrados en la conversación de estrategia. O
sea, lo que me pasaba cuando estaba en el mundo de organización era como que veía que la estrategia era como una cosa alejada, era para producir el libro, era para producir los objetivos, era como una cosa donde los seres humanos sí trabajaban, pero no se involucraban en la conversación, no dejaban que la conversación los tocara. La conversación de, ¿y qué me pasa a mí con el futuro que se está declarando la empresa? ¿Qué me pasa a mí con eso con lo que se quiere comprometer a generar la empresa? ¿Qué me pasa a mí con cómo me veo yo en la foto? ¿Cómo me veo yo en la foto del futuro que estamos construyendo? Entonces, que la estrategia dejara de ser una cosa alejada, una cosa lejana, que se preparaba para la junta directiva y que la gente empezara a mirarlo como algo donde yo participo, donde yo gano, donde yo genero impacto, donde genero un impacto que a mí me importa, fue lo que me dio la formación en liderazgo generativo. Y desde ese lugar es donde hago la aproximación hoy en día. Hoy en día, mi invitación, de hecho, en las consultorías donde estoy participando actualmente, tengo invitación de muchos CEOs a, que paradójicamente primero comienza como una conversación de cómo hago que mi equipo esté más comprometido, que mi equipo esté más alineado, que mi equipo produzca más resultados. Y al final lo que terminamos es decantando en la conversación de hazlos parte, deja que la conversación de estrategia los toque a ellos. Y de ahí rompo entonces el primer paradigma de que la conversación de estrategia no es una conversación que tiene que estar secuestrada por la alta gerencia. Esto es una conversación que toca a toda la organización. Entonces, esto que tanto decimos de que los equipos cuando reciben el lineamiento estratégico y reciben las metas y reciben los objetivos, dicen, pero ¿quién se inventó esto? ¿De dónde lo sacaron? Porque esto está así. Hay una forma de atender eso. Ahí lo que te están diciendo es, yo necesito entender y yo necesito comprender cómo llegaron a esa conclusión. Y no solamente necesito entender, sino que necesito hacer parte de ese futuro que quiere construir la organización. Entonces, hoy en día mi approach es primero decir, invitar a los líderes a que escuchen mucho más ampliamente de lo que ellos escuchan normalmente, que hagan de esto un ejercicio verdaderamente participativo, donde se escuchan a los colaboradores, donde se escuchan a los clientes, donde se escuchan a los proveedores, donde se escucha a la comunidad, y que desde este lugar se creen una aspiración o una visión de ese futuro que quieren, que de verdad sea viable, pero que es viable porque las personas que van a participar en construirlo también lo comparten, ¿sí? Que no es algo que normalmente se hace, ¿sí? Normalmente la declaración de futuro viene desde la cabeza de la organización. No vamos a decir que a la gente no le gusta esa visión, pero la verdad es que se da muy poco espacio para validar si tiene sentido, si los llama, si los compromete de verdad. Y cuando digo compromete de verdad, es que la gente entienda hacia dónde se está dirigiendo la organización y decida ejecutar acciones para que ese futuro se realice. Eso es una conversación muy diferente a la conversación directiva de esto es lo que hay que hacer y hazlo, ¿sí? La conversación toca. Cuando la ponemos en ese lugar donde la gente participa, la conversación toca el corazón, toca lo que a mí me importa. Y de eso que a mí me importa, yo decido actuar de una manera completamente diferente. Entonces, todo es, yo digamos que este approach se hace cargo de todas estas inquietudes acerca de cómo crear más alineación, de cómo crear más compromiso, de cómo crear más apropiación de la estrategia, y es simplemente involucrando a todos los seres humanos que tienen que ver con ella, que van a ser tocados por ella o que van a producir el futuro que, que estamos declarando que queremos producir. Oye, Néstor, ¿y te encuentras alguna vez con la objeción de que no, pues que yo no tengo tiempo? O sea, entonces necesito que esto sea rápido y lo que tú me estás diciendo me va a tomar un montón de tiempo, sin contar pues Súper. algunos otros recursos. Súper, sí, claro que sí, y mucho, mucho. De hecho, tengo que decir que hay procesos en los que me han invitado a participar, en los que quieren este resultado precioso de una estrategia bien armada, comprometida y alineada de todo el equipo en meses, en un par de meses, en 3 meses. Y por experiencia te puedo decir porque lo viví cuando estaba en el mundo organizacional. Un proceso de planificación del CITA, yo no sé cuánto te tardabas tú haciéndolo, pero en promedio duraba entre 4 y 5 meses, haciéndolo racionalmente. Este, pero lo que he descubierto, Andrew, eso
se pueda seguir haciendo bajo esos estándares, pero creo que cada vez más, yo creo que la magia de esto es ir pasando por ese proceso recurrentemente, o sea, cada vez que lo vayas haciendo, ir pasando sobre ese proceso recurrentemente e ir profundizando el nivel de conversaciones que vas teniendo. A lo mejor en las primeras de cambio, digamos, te enfocas en que la conversación de la visión sea una conversación profunda y que donde tengan que participar y ser escuchados todos los que tienen que ser escuchados, ¿sí? Ese a lo mejor en las primeras de cambio es así. Y a lo mejor en el segundo año, la profundidad viene puesta en que los equipos construyan promesas que se hacen cargo de la visión. Y en el tercer año, entonces, profundizas en la conversación de aumentar las capacidades para ejecutar y hacer seguimiento efectivo. Pero es una rueda que hay que empezar a echar a andar poco a poco, porque nuevamente es que para mí lo importante acá de poner en evidencia es que esto es un proceso humano. O sea, los seres humanos cuando se meten en esa conversación les pasan cosas. Y escuchar eso que les pasa a los seres humanos es lo que hace la diferencia entre una estrategia viable y coherente o no. Porque lo que yo observo en el mundo organizacional es que cuando invitamos a gente a participar en estos procesos, yo he estado en foros donde hay 20, 25 personas participando en esa conversación y tú ves claramente cómo el cuerpo de esas personas dice, esto que estamos proponiendo es una locura y nadie dice nada. Sí, Nadie dice nada, nadie se mete en esa conversación y así queda la estrategia declarada. Entonces, los detractores ya los formaste ahí en ese foro. Y cuando sales de ahí, los que supuestamente están encargados de evangelizar a la organización para que la estrategia sea real, para que el futuro sea alcanzable, son los primeros que dicen, es que yo estuve en esa conversación y la verdad es que no sé qué se inventaron, no sé por qué tomaron esa decisión. Y desde ahí comienza la falla, porque no acompañan, no están comprometidos con lo que se acordó, ¿sí? Entonces, sí, es un desafío trabajar con el tema del tiempo, pero yo creo que el modelo es irlo trabajando, como un proceso de cambio organizacional, exactamente como un proceso de cambio organizacional, como un cambio de cultura, que no son procesos que se hacen cortos, sino que se hacen en diferentes oleadas, con diferentes intensidades en diferentes tiempos. y ahí me haces pensar, sí, como del pasar de esa estrategia perfecta pero acartonada, ¿no? En estrategias diseñadas, estructuradas, que uno las ve y como que abre los ojos solo de pensar, pero que al final la gente no las ha comprado, ¿no? Ujú. No se sienten parte y no se sienten convocados. Y traes en tu conversación algo y es como volver a entregarle el poder de ser estrategas a diferentes actores de la organización, porque también siempre ha sido como algo de la directivas, la élite, como si pensar estratégicamente fuera algo excepcional y no fuéramos todos los seres humanos pensadores de estrategia en diferentes niveles. Entonces me gusta oír eso como volver a traerle a las personas esa capacidad de diseñar y de elegir y de ser parte a diferentes niveles en los cuales pueda decidir sobre áreas, sobre espacios, sobre proyectos o sobre la organización completa, pero como volver a otorgar el poder de ser parte y de elegir. Sí, absolutamente. Mira, Elcita, de hecho, esto que traes dentro del approach que yo utilizo para invitar o para, digamos, para romper algunos paradigmas sobre la conversación de estrategia, este ejemplo, esto que tú traes acerca de que pareciera que esto es una competencia que solamente tiene que desarrollar la alta gerencia, hoy en día, por ejemplo, yo he estado trabajando con equipos de nivel operativo, técnico y profesional, donde en la práctica les muestro que ellos allí haciendo su función del día a día tienen que ser estratégicos. Un vendedor que va y toca puertas para colocar el producto que tiene que colocar, tiene que conocer de su competencia, tiene que conocer de los gustos del cliente, tiene que conocer de sus propias habilidades, de las habilidades de la empresa que lo acompañan para para hacer delivery efectivo del producto que está generando. Tiene que conocer, tiene que comprometerse con desarrollar capacidades propias. Eso lo que implica es hacer un mapeo estratégico a su nivel. Es cierto, a lo mejor él no va a estar encargado de diseñar el futuro de la organización, pero en su función tiene que ser estratega, ¿sí?
El tipo de capital humano que está empeñado en generar un impacto que tiene que ver con que esto sea un lugar donde los seres humanos se desarrollen, donde los seres humanos tengan bienestar, donde los seres humanos tengan la disposición para generar los resultados que la empresa quiere, es una persona de capital humano que también tiene que estar pendiente de cuáles son las tendencias, de qué le gusta a la gente y qué no les gusta, de cuál es su público objetivo, de cuáles son las competencias que yo como actor de capital humano tengo que desarrollar, en qué tengo que ser bueno, cuáles son las habilidades que tiene la empresa, cuáles son las competencias que tiene la empresa para apalancar el trabajo que yo tengo que hacer. Entonces no es verdad que la conversación estratégica está puesta solamente en un nivel, es que todos, cada uno en su esfera es estratégico, es un estratega. Cada uno dentro de su ámbito de acción tiene la capacidad de ser un estratega. Súper. Ven, yo quiero eh, retomar algo que tú mencionaste hace un momento, cuando hablabas de la estrategia desde el punto de vista de los sistemas, del Mm. sistema. Nosotros en el ADN transformador creemos que un agente de transformación es alguien que va más allá de la transformación personal, es decir, más allá del desarrollo personal, para ir a la transformación de sistemas, para generar, digamos, un impacto en los sistemas de los cuales hacemos parte. Eh, ¿Qué es un sistema para ti? ¿Qué es un sistema desde esta perspectiva que lo estamos viendo? Y sobre todo, ¿de qué manera podemos apoyar a las personas? Yo tengo la idea, hago un paréntesis para terminar la pregunta. Yo tengo la idea de que una de las cosas que nos cuesta trabajo, diría en el mundo moderno, es que pensamos mucho en el yo, en el individuo, y por lo tanto nos cuesta trabajo pensar en el sistema, porque el sistema requiere que yo vaya más allá de mí mismo. Ahí cerrando el paréntesis, entonces ¿y cómo podemos ayudar a que acompañar y facilitar a que las personas desarrollen un pensamiento más sistémico? No lo quiero poner en una jerga de lo sistémico y tal, sino simplemente que piensen más en sistemas y en la transformación de sistemas. Entonces, Mira, esas dos preguntas. súper. Mira, para mí un sistema es, digamos, un modelo, una forma en la que está organizado ciertos sectores del mundo para generar unos resultados específicos, ¿sí? Unos resultados específicos que no tienen que ver con satisfacer, por ejemplo, una necesidad individual, sino, de hecho, para mí la conjunción la acepción del sistema aparece cuando somos varios componentes, varios recursos, varios individuos, y hablo de recursos porque es que puede ser desde seres humanos hasta máquinas, equipos, todo forma parte del sistema, de todo lo que está organizado para generar resultados que son valiosos a diferentes miembros del sistema, ¿sí? O sea, cuando yo trabajo en el ámbito individual para producir resultados para mí mismo, yo no estoy trabajando sistémicamente, ¿sí? Yo estoy trabajando sistémicamente y esto viene mucho la forma en que te lo estoy poniendo viene mucho de una distinción eh, que vi en liderazgo generativo que tiene que ver con que nosotros decidimos formar parte de sistemas o decidimos formar parte de equipos cuando un resultado que nos importa no lo podemos generar solos. Ujú, Eh, y desde ese lugar, entonces la conversación se transforma completamente, porque la conversación entonces empieza a ser cuál es el resultado que juntos queremos generar, cuál es el resultado que nos importa a todos, cuál es esta conversación perdónenme la muletilla del ganar, ganar. ¿Qué es lo que ganamos cuando nos metemos en un sistema? ¿Qué gano yo y qué gana el sistema? ¿Qué le ofrezco yo al sistema? Y qué gano yo también. Entonces, la conversación a la que yo invito desde el punto de vista estratégico, Andrew, tiene que ver mucho con eso, con reconocer que todos los que participamos en el sistema queremos algo del sistema. Estamos dispuestos a dar algo y queremos en contraprestación algo. Y cuando digo algo, mira, esta conversación es tan profunda como que yo estaba en sesiones de trabajo donde digo, mire, dejemos de ver al cliente como una cosa que está fuera del sistema. El cliente decide formar parte de nuestro sistema y es tan valioso
involucrarlo en la construcción de nuestra visión, como que el cliente, lo que estamos haciendo con el cliente es una negociación. Yo te ofrezco un producto y servicio que satisface una necesidad que tú quieres y a cambio tú me das una retribución que es relevante para mí, ¿sí? Pero los dos estamos ganando. Los dos estamos generando un resultado que nos importa. Por eso hacemos una asociación. Entonces, el tener la capacidad de invitar a otros a formar parte de estos sistemas, donde está claro qué es lo que estamos persiguiendo juntos, donde está claro lo que cada uno va a ganar, hace completamente la diferencia. El primer espacio donde esto se materializa es en la conversación con los colaboradores, por ejemplo, en una organización. Cuando tú a los colaboradores le dices, mira, es que el futuro que ve la organización es este, y dentro de ese futuro a ti te pasa esto, y el beneficio que tú tienes es esto, la conversación se transforma completamente. ¿Sí? Porque la persona que va a participar en ese juego ya tiene claro de lo que él gana, de que junto, trabajando con el sistema, en pro del sistema, poniendo sus dones al servicio del sistema, es cierto que generamos un impacto más grande que va a favorecer a los accionistas, que va a favorecer a los clientes, que va a favorecer a la comunidad, que va a favorecer al Estado, pero que me favorece a mí también. Si yo no veo con claridad qué es lo que yo gano participando del sistema, es muy difícil que me comprometa con las metas del sistema. ¿Sí? Por eso es que para mí la conversación es eso, es sistémica. La conversación de los proveedores, por ejemplo. Es que si nosotros dejáramos ver a los proveedores como una gente meramente transaccional y le comenzáramos a hablar de lo que nosotros queremos producir en el mundo, a lo mejor pudiéramos tener un tipo de proveedores completamente diferentes. Proveedores que estén comprometidos con lo que yo hago y entendería que su trabajo es mucho más que entregarme a tiempo, sino sumar a la generación de valor que yo produzco en el mundo a través del sistema que tengo configurado. ¿Sí? Entonces, todavía esto está, digamos, es mi pasión, es en lo que ando, es la campaña en la que ando en el mundo, pero yo estoy absolutamente convencido que en la medida en que nosotros entendamos que formando parte de sistemas donde es relevante para cada uno de los actores participar porque ven con claridad el resultado que pueden obtener, los sistemas van a comenzar a funcionar de una manera completamente diferente. Y van a ser Sí. sistemas que se reinventen, que se transformen, que vivan permanentemente buscando formas, que vivan desafiando el contexto en la forma en que está concebido, porque al final todos queremos ganar algo, todos queremos ganar. Y solamente lo podemos hacer si formamos, si articulamos sistemas donde, donde esa satisfacción esté garantizada para todos los que participan. Ah, es que me llevas también como a la conversación, no solo de lo que gano, sino de mi aporte, ¿no? De mi sentido, de mi propósito, del para qué de lo que yo hago. Que a veces dentro de las organizaciones es difícil ver más allá del rol y de la operación diaria, para qué sirve aquello que estoy haciendo, ¿no? Y cómo hago parte de un gran resultado de un solo sistema. Creo que es una conversación bonita también para poder vincular y generar, sí, cohesión, motivación, pertenencia, y lograr el resultado finalmente. Como que poder darme cuenta que lo que yo hago no es solo lo que hago acá en mi escritorio, sino cómo aporta eso al sistema del cual soy parte como Así, proveedor o como cliente o como colaborador. así es. De hecho, Elsa, esta conversación tiene el potencial de conectar a la gente con su grandeza, ¿sabes? De conectar a la gente con la relevancia de lo que hace y de cómo eso impacta a otros seres humanos, de cómo con eso que pudiera entender como una cosa muy pequeña que hacen en el día a día, están transformando la vida del cliente, la vida de otros compañeros de trabajo, están impactando a la comunidad, mira, hasta la conversación del Estado, ¿sí? Que vemos al Estado como un simple exprimidor de impuestos. No, no, espérate. Pero es que cuando yo desde la empresa estoy generando rentabilidad y estoy generando a la vez renta que alimenta al Estado, yo estoy generando país también. Estoy impactando también al país. Entonces, esto no es una conversación que, nuevamente, que responda al interés de alguno en particular. Es que si vemos el sistema como sistema, con todos funcionando, y dice, sí, aquí todos podemos generar impacto para todos, impactos beneficiosos para todos. Mira.
Esto, hay una conversación desde hace mucho tiempo que, que yo ponía a los equipos de ventas cuando estaban en el banco. eh, y solamente tú veías la transformación de la cara cuando tú le decías a un ejecutivo de colocación de préstamos, dice, ¿qué pasa si tú detrás de ver más allá de ver el préstamo que estás colocando, estás viendo que estás habilitando a una persona para que mande a su hijo a la universidad o para que tenga su primera vivienda o para que financie las vacaciones soñadas de su familia? Eso nada más. Tú ponías esa conversación en los equipos de venta y eso nada más hacía que la gente levantara la cara y dijera, no, no, yo no estoy colocando en crédito, yo estoy haciendo más que eso. Y los seres humanos de verdad se conectan con su grandeza, se conectan con el impacto que pueden generar en otros seres humanos. Eso nos alimenta el alma. Y esa es la apuesta de este enfoque, que los seres humanos le empiecen a mirar esto como una cosa mucho más grande, donde yo no solamente produzco dinero para el accionista, sino que de verdad yo estoy generando un impacto que es relevante para otros seres humanos que están participando conmigo dentro del sistema. Mm. Oye, y acabas de decir, ese es este enfoque. Y antes de que empezáramos a grabar, estábamos conversando y tú decías que hay clientes a los que tú te acercas o potenciales clientes a los que te acercas y tú les presentas tu enfoque, todo lo que nos estás compartiendo y que aún así hay algunos clientes que dicen, no, ese no es el enfoque que yo quiero. Mm, Cuál es el enfoque? No sé si es que es un enfoque más tradicional o qué, pero ¿cuál es el enfoque que de alguna manera compite con este enfoque? Mira, yo diría, yo no sé si compite, Andrew. Yo creo que hoy en día lo que siento es que hay una ceguera sobre el otro modelo, ¿sí? Sobre el Mm, modelo tradicional. Hay como puntos de ceguera, porque cuando tú ves a todos los que están gestionando la estrategia con el modelo tradicional, se quejan exactamente de lo mismo. Falta de compromiso de los equipos, falta de alineación, falta de apropiación, falta de comprensión. Entonces tú dices, pero ¿cómo se logra eso? Y yo les digo, conversando, involucrando a la gente, haciéndolos partícipes. Entonces yo no pondría que es un tema de competencia, es un tema de, ¿estás inconforme con lo que tu modelo tradicional está produciendo? Bueno, pon los ojos en cómo lo estás haciendo, en qué le está pasando. Y traigo la conversación poderosa de, es que esto es mucho más que un modelo que se mete en una máquina y la máquina produce unos resultados. Es que esto tiene que ver con los seres humanos. Esto nos toca a nosotros. Esto nos interesa o no a nosotros, nos compromete o no a nosotros. Entonces, si quieres que tu modelo tradicional funcione y genere todo el potencial, todos los resultados que tú crees que puede generar, pues entonces ponle atención a qué está pasando con los seres humanos a los que les estás colocando ese marco de trabajo encima. ¿Sabes? ¿Cómo los estás haciendo participar? Porque es diferente a que tú les mandes la dirección y digas, esto es lo que tienes que hacer, a que tú los invitas a construir un futuro que a ellos les importa. ¿Sí? Esto no está peleado con la conversación de visión, ni de misión, ni de objetivos, ni de KPIs. Lo que hace es que le agrega una capa de sentido adicional que hace que los seres humanos se conecten con esa conversación. Que esta conversación deje de ser el libro del plan estratégico a que sea la conversación de estrategia de la organización, la conversación del futuro de la organización, entendiendo que la organización son mucho más que sus accionistas. Son todos los que participan en hacer el futuro que la organización quiere lograr, ¿sí? Entonces, yo no lo veo en términos de competencia, fíjate. De hecho, lo que me ha pasado, y he tenido experiencias reales donde a las primeras de cambio me dicen, no, en efecto, el enfoque no me cala. Pero a la vuelta del tiempo, ese mismo CEO que me dijo que no, me dice, no, pero es que yo quiero, ¿sabes qué? Estoy notando que mi equipo eh, no lo compra, o no me acompaña, o está perdiendo la fuerza, o no crea, o quisiera que mi equipo hiciera algo diferente. Y entonces ahí es cuando empieza la conversación de qué es lo que está faltando.
Y lo que está faltando son un montón de conversaciones que tienen que ver con, nuevamente, los seres humanos participando en la conversación de estrategia. Entonces, para mí esto es algo que viene, y por eso, por ejemplo, yo no descarto los otros modelos. Lo que digo es que ahora lo que hay es como una savia que corre a través de todos esos modelos, de todos esos sistemas, que tiene que ver con la calidad de las conversaciones que estás produciendo ahí, de cómo los seres humanos están apareciendo en esa conversación. Y para dicha, siento que cada vez más hay organizaciones abiertas a entender que sí, que esto tiene que ver con los seres humanos y que el cambio va a venir solamente si hacemos que los seres humanos formen parte de esta conversación y de estos modelos. ¿Sí? Sabes que me traes con eso otra, como otra característica de las estrategias y las planeaciones, y es que son como fragmentadas en el tiempo. Y la conversación necesita estar viva. La savia no puede parar de, Bueno, de fluir por la planta si ya acabamos y ya firmamos el plan. absolutamente. Y cómo tal vez ahí hay otra ceguera, ¿no? En el momento, en el timing y en los procesos de estrategia donde hay conversaciones vivas en ciertos momentos, no tan profundas como quisiéramos y no tan incluyentes, pero hay otros en que la conversación se suspende hasta que volvemos a llegar al punto de chequeo. Y cuando traes esto de la savia y de lo que necesitamos sostener, como que me aparece también la necesidad de mantener una conversación viva en el tiempo y recurrente, ¿no? Mm, Esto que hablamos en el liderazgo generativo de las eso es prácticas, de cómo darle recurrencia y sentido a la conversación en el transcurso completo de la ejecución. precioso. Sí, precioso eso que trae esa. Y voy a tomar dos cosas que también son muy relevantes dentro del discurso que he estado como estructurando, ¿no? Primero, la conversación de que el plan no es el libro, el plan son las conversaciones. El plan son las conversaciones que tejen compromisos de todos los que van a participar en la construcción del futuro. El libro es una evidencia de esas conversaciones. Pero yo puedo tener el libro, si no tengo las conversaciones, no tengo plan. Puedo tener las conversaciones, si no tengo libro, tengo plan. Porque lo que estoy es cosiendo compromiso, compromiso de todos los que van a participar en hacer ese futuro. Y precioso lo que traes acerca de hecho, y esto sí es de liderazgo generativo, yo prácticamente he erradicado de mi vocabulario la palabra ejecutar el plan, la frase ejecutar el plan. Es navegar, es navegar. Y eso hace que la conversación de estrategia se mantenga viva, ¿sí? Porque ejecutar pareciera que lo que nos lleva es a que lo relevante es ejecutar todas las acciones que dijimos que íbamos a ejecutar. En cambio, la conversación de navegación lo que hace es que me abre la posibilidad de entender que el sistema se sigue moviendo, que el contexto se sigue moviendo, que las variables son eso, variables. Y que mientras yo mantenga claro el punto del futuro al que quiero llegar, yo puedo ir modificando en el camino la forma de llegar a ese futuro. ¿Sí? Entonces, sí tengo un momento del año en el que digo qué es lo que quiero lograr, poniéndole énfasis en los qué, en qué voy a ir logrando en el tiempo, no en los cómo. ¿Sí? Yo puedo tener una primera aproximación de los cómo en el momento de la planeación, pero una vez que lo comienzo a navegar, los cómo pueden variar, porque nuevamente la relevancia es del qué, de lo que quiero lograr. ¿Sí? Entonces eso hace que la conversación de estrategia no sea una conversación que se da en un momento del año como tú y yo lo hemos vivido, sino que es una conversación que se mantiene viva durante todo el año. Siempre nos estamos preguntando, ¿estamos acercándonos al futuro que queremos? No estamos acercándonos, entonces ¿qué necesitamos ajustar? ¿Qué necesitamos corregir? Más allá de si el plan ya se cerró, si ya se discutió, no, no, el plan es una cosa que está viva. Y meterle esa energía en el cuerpo a la gente también hace una diferencia completa. Porque nuevamente, y esto está íntimamente relacionado con esta conversación puesta en la alta gerencia. La alta gerencia
participa en la conversación de estrategias, sí, en un momento del año, pero no es verdad que están testeando completamente el mercado todos los días, que están pateando la calle, que están viendo lo que le está pasando a los clientes, que están al contacto de todas las tendencias tecnológicas. No, es que nosotros abrimos unos espacios específicos durante el año para que todos esos insumos vengan y alimenten la conversación de la visión. Pero esta conversación acerca de todo lo que está pasando en el mundo cae en la organización por un montón de nervios que tienen que ver con todos los que participan en la construcción de la estrategia. Dice, ¿sabes qué? Son los vendedores trayendo información dice, mira, ¿sabes qué? Ya a los clientes no les gustaba, no les gusta eso. Es que ahora les gusta de otra manera. Y eso entra en la conversación de estrategia. Eso cambia los cómo, en cómo se está generando, cómo se está llevando a cabo la estrategia para producir resultados. Entonces, es un círculo virtuoso que se arma cuando todos entendemos que primero hacemos parte, que nosotros tenemos una voz que se escucha no en un momento del año, sino a lo largo de todo el camino, ¿sí? Y que mi voz es legítima, que mi voz está formando parte de la construcción de ese futuro. Entonces, esto es una conversación nuevamente que se mantiene viva y que tiene que ver con todos los que participamos dentro de la organización. Esto no es una conversación que está ni secuestrada ni se da en un momento del año. Entonces, ves como hemos ido como derrumbando paradigmas de lo que viene a la cabeza cuando hablamos de planificación estratégica. Pensamos un momento del año, de la alta gerencia, de ejecutar el plan es cumplir las actividades. No, no, no. Esto es una conversación completamente diferente, porque nuevamente el ser humano está en contacto con eso. Y cuando el ser humano está en contacto con eso, la realidad puede cambiar. La realidad del juego puede cambiar. Y tener a los seres humanos preparados para que esa realidad se cambie y alimente y retroalimente lo que definí, yo creo que es un ejercicio demasiado poderoso para mantener la estrategia viva. Oye, solamente para resaltarlo porque creo que lo dijiste, pero quisiera asegurarme de que se escuche. En esa, o sea, una de las cosas es, el plan solamente está vivo en las personas en el día a día. En un documento no sirve de nada. Eso sí. Y para que esté vivo en las personas en el día a día, está esto que tú llamas la conversación de navegación. ¿Cómo se ve esa conversación en el día a día? ¿Cómo es esa conversación que hace que el plan esté vivo en las personas en el día a día? Sí, mira. em, y aquí empiezo a incorporar nuevamente distinciones del mundo del liderazgo generativo. Esto tiene que ver con la conversación primero, de cuáles son las promesas que nosotros estamos cuidando como equipo, ¿sí? Y la conversación de promesa tiene un elemento fundamental y es mantener justamente la vista puesta en el logro de la promesa siempre, en el resultado final siempre, ¿sí? Esto que te estoy mencionando no es nada menor, Andrés, porque yo no sé si será la misma experiencia de Elsa, pero en el mundo organizacional, digamos que, lanzando un número, cerca del 80% del tiempo lo perdemos justificando por qué no estamos en el punto donde deberíamos estar, mirando por el retrovisor. ¿Sí? Ah, es que dijimos que íbamos a hacer esto y no lo hicimos, ¿y por qué no funcionó? Y en eso nos gastamos un montón de tiempo, en lugar de mirar qué tan cerca estoy del punto a donde quiero llegar. ¿Sí? Cuando hablo de la conversación de gestión de promesa, entonces la conversación fundamental es, ¿voy a llegar o no voy a llegar? ¿Qué tan cerca estoy? ¿Qué necesito hacer para aproximarme? Entonces la dinámica de navegación tiene que ver mucho con eso. Y la metáfora del barco es perfecta. Voy encaminado, dice, ¿me estoy acercando o no me estoy acercando al punto donde quiero llegar? ¿Qué es lo que veo adelante que me puede impedir llegar en el tiempo al lugar donde quiero llegar? ¿Cuáles son las acciones que puedo tomar hoy para acercarme, para desviarme, para corregir la ruta que llevo, pensando en el punto a donde quiero llegar? Entonces, la conversación de navegación también implica una dinámica de seguimiento muy distinta.
Es la conversación de dejar de culparnos y reprocharnos lo que no logramos, sino tener siempre abierta la conversación de qué necesito hacer para llegar a donde quiero llegar. Es la conversación de ver para frente. ¿Sabes? Nosotros en el mundo de planeación y de gestión vivimos viendo mucho en el retrovisor. Es que no hicimos, que nos faltó, por qué no estamos, por qué no se lograron los resultados. Es una conversación de mucha justificación, de mucho argumentar por qué no estamos lográndolo. Y no estoy diciendo que esa conversación tenga que desaparecer, pero para lo único que sirve esa conversación es para aprender y corregir. Es mirar el pasado como eso, como pasado, como que ya no lo puedo cambiar. Y dice, bueno, ¿y de esto qué puedo aprender? ¿Qué es lo que me enseñó lo que he caminado hasta ahora? ¿Qué es lo que debería ajustar si me interesa todavía ese punto del futuro al que quiero acceder? Entonces esto también crea una dinámica de conversaciones diferentes en las conversaciones de seguimiento. Yo me imagino juntas directivas, es mi sueño ver juntas directivas que estén en esa conversación, en la conversación de ¿vamos a llegar o no vamos a llegar? ¿Qué estamos haciendo para llegar? ¿Qué necesitamos para llegar a donde dijimos que íbamos a llegar? Más que la conversación de justificación. La conversación de justificación, nuevamente, para mí es una conversación que tiene las piernas muy cortas, ¿sí? Y que solamente otorga aprendizaje para corregir. Pero lo relevante es lo que vamos a hacer de aquí en adelante para llegar al punto donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, todo este cambio implica también unas competencias diferentes, unas conversaciones diferentes, un approach diferente a conversaciones clásicas. ¿Sí? Y eh, creo que una de las habilidades que necesitamos cultivar nosotros para poder llevar estas conversaciones es la de ayudar a sobrepasar nuevamente la objeción del tiempo. Mm, Porque, porque mm, fíjate que tú dices, es que hay que conversar y es que hay que, y yo creo sí, que en la cabeza de las personas puede pasar esto de, uy, pero además porque las personas confunden reunirse con conversar. sí, Entonces totalmente. hablan de la reunionitis. Sí, sí, total, Y total. entonces, por un lado confunden eso y segundo dicen, pero ¿cuánto tiempo? Porque es que no podemos pasarnos la vida conversando. O sea, no, eso no es lo que yo pienso, pues eso es lo que le he oído a otras personas decir. Eh, Creo que ahí hay un arte que Sí, nosotros hay un desafío necesitamos importante. desarrollar, ¿no? Sí, hay un desafío importante y fíjate que, eh, y ahí yo lo que he utilizado en algunos casos en los que me ha tocado efectivamente clientes que se paran en ese lugar, es empezar a mostrarles el desperdicio que implica la práctica de la reunionitis. ¿Sí? Se dice, es cierto, a lo mejor conversar, sí, por supuesto que te va a consumir tiempo, pero empieza a cuantificar cuánto reproceso hay, cuánto desperdicio hay en la falta de alineación, en la falta de compromiso, cuánto desperdicio hay ahí. Entonces, cuando empiezas a sopesar y dices, mira, es que a lo mejor si tengo una conversación bien sostenida con el equipo, donde me asegure que están comprometidos, que están alineados, que entienden, que le ven el valor, que están dispuestos a participar, desde un lugar esos auténtico, sincero, que tiene que ver con ellos, me ahorro un montón de cosas en la dinámica, pero un montón de cosas. Inclusive te puedo decir, Andrew, que eh, esta dinámica tan directiva que vemos en el mundo organizacional actual, donde yo le digo a la gente exactamente lo que tiene que hacer y digo, oye, pero ¿por qué a la gente no se le aprende a hacer otra cosa diferente sino solamente lo que yo le digo? Bueno, eso tiene que ver con que no entienden la relevancia de lo que les estás pidiendo. Están siguiendo acciones, están comprometidos con las acciones, pero no están compartiendo el futuro que tú estás tratando de construir. Si lo compartieran contigo, y esto tiene una cosa muy bonita, es que tú estás creando una capa de líderes que no solamente tiene que ver con los cargos que existen dentro de la organización, sino que tienes un montón de gente liderando, ejecutando acciones para que ese futuro sea posible. Ya no solamente lo tienes que hacer tú. Entonces imagínate toda la inteligencia colectiva que está al servicio de producir el futuro que tú quieres. Ya esto no es una responsabilidad del CEO,
ni el equipo ejecutivo de la organización, sino es una conversación en la que está participando un montón de gente con su brillantez, con sus ideas, con su capacidad de observar el mundo. O sea, es una inteligencia colectiva impresionante al servicio de ese futuro que tú quieres. Y ahí De, me llevas, de- hace un rato ya lo tengo en la cabeza dando vueltas mientras escuchaba a Andrés y su pregunta. Y es como al reto de pararnos en el lugar de protagonistas en todos los niveles de la organización, ¿no? Porque podemos tener conversaciones, pero si no estamos desde el compromiso y desde soy parte y desde esto es mío y mis decisiones importan y mis acciones también, pues va a ser difícil como articular el modelo completo. Entonces, estaba como dándole vueltas a eso, como al cómo llevar estas mm, organizaciones y sobre todo las personas que están allá adentro al rol del protagonista, al esto es mío, yo formo parte y lo que hago es relevante tanto por lo que hago como por lo que digo, opino y decido y elijo. Súper. Mira, y bonito esto que traes, además que tiene que ver también con otras de las ramas de mi árbol de care, de propósito en la vida, y, y tiene que ver con romper esta dinámica de victimización que escuchas mucho en el mundo, y es que, eh, ¿sabes? Nosotros nos apropiemos de nuestro futuro, de lo que a nosotros nos importa también lograr, ¿sabes? De cómo, no solamente, porque es que para mí el balance perfecto está puesto en que yo puedo lograr cosas que a mí me importan al mismo tiempo que genero resultados que les importan a otros. Pero desde desde esa conciencia de que no es verdad que yo soy un ente pasivo, que solamente estoy ejecutando acciones que a otros se le ocurren, sino que yo tengo el potencial de, a través de lo que hago, cuidar primero lo que a mí me importa y cuidar lo que quiere cuidar el sistema del que formo parte, ¿sí? Pero es de un profundo nivel de conciencia, donde nuevamente yo no me vea simplemente como una ficha que recibe dirección, que recibe instrucciones para ejecutar, sino que digo, no, espérate, es que esto es relevante porque el impacto que yo genero haciendo esto me toca a mí en primera instancia y toca al sistema del que formo parte. ¿Sí? Entonces, sí, es una conversación que llama completamente al protagonismo, completamente a ocupar un lugar muy distinto dentro de los sistemas organizacionales y que tiene que ver mucho con que cada uno haga el ejercicio interno de reflexionar de si de verdad se compran la idea de que el futuro al que están dirigiéndose tiene o no tiene que ver con ellos. Tiene que ver completamente con ellos, completamente. Muy bien. Bueno, o sea, aquí podríamos seguir y metiéndonos en el tema del protagonismo, además, porque yo sé que ese es un tema que también te importa a ti muchísimo. Em, Sin embargo, voy a invitar como a ir cerrando la conversación y una de las preguntas para cerrar es, pues primero que todo, ¿qué de pronto es eso que no, de pronto no te hemos preguntado, pero que tú consideras que podría ser relevante traer a la conversación? Si es que hay algo. Esa sería, déjame dejarla ahí y luego te hago otra pregunta. Ok. Em, no, yo creo que en la conversación hemos abarcado puntos importantes, hemos hablado de la navegación, hemos hablado de esta construcción del futuro juntos, este, y, y nuevamente, yo quiero ser muy enfático en esto no se pelea con el modelo tradicional. Lo que hace es que lo complementa, lo que lo hace es que lo profundiza y genera un nivel de apropiación, reconociendo que que primero, el ejercicio de hacer estrategia es un ejercicio meramente conversacional. Es conversacional, descansan las conversaciones. Si las conversaciones no están, no existe la estrategia. Mm, ¿Sí? Eso es como donde soy tremendamente enfático. Y segundo, esto es una conversación que atañe a todos y que está viva en el tiempo.
Yo creo que hemos abarcado en la conversación todos esos puntos y lo sintetizaría en esto. O sea, Mm, esto no es una ciencia oculta, esto no es una cosa misteriosa. Esto es una conversación que tiene que ver con nosotros. Nosotros mm, aún en la ceguera de declararlo como estrategia, nosotros permanentemente vivimos haciendo estrategia en nuestra vida personal. mm, Permanentemente. súper. Y hablándole como a la persona que quizás llegó hasta acá, pero a esa persona, no como un general, no en general a las personas, sino a esa persona que llegó hasta acá y que nos escuchó. ¿Qué es eso que tú le dirías a esa persona como que no se le olvide de lo que hoy conversamos acá? Mira, yo creo que lo más importante es sincerarte sobre si de verdad tienes claridad sobre el futuro que quieres alcanzar, ¿sí? Eh, Porque es una conversación súper relevante, es una conversación profunda, es una conversación que nos organiza, de hecho, ¿sí? Eh, Te asombrarías la cantidad de veces que veo gente que habla del futuro y, y quiere que la gente se comprometa con el futuro que le está proponiendo, y los primeros que no lo entienden o no lo tienen tan claro son ellos, ¿sí? Y la respuesta, por ejemplo, que le devuelvo a los líderes cuando están parados en ese lugar dice, ¿con qué quieres que se comprometa la gente? ¿Cuál es el futuro que quiere que construyan? Y te puedo decir que en el 90% de los casos, sin ánimos de exagerar, no lo tienen tan claro ellos primero, ¿sí? Entonces, aspecto fundamental, la estrategia existe para eso, para hacernos llegar al futuro que queremos. Entonces, primero dedícale tiempo a pensar en en ese futuro y que ese sea el insumo que te llene de coraje para tener todas las otras conversaciones. Las conversaciones de quiénes te van a acompañar, de cómo lo van a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer. Pero que primero te conectes con la conversación del futuro, de eso que realmente te importa, de eso que late aquí adentro, verbalízalo, dale forma, ponlo en el mundo, dale señales, clarifícalo, cómo se ve, y que desde ese lugar puedes construir un discurso que nuevamente, primero te llene de energía a ti para invitar a otros a tener esa conversación, y segundo, que te sirva de motor para que los demás, para quienes lo escuchen, decidan acompañarte a ti a construir ese futuro. La conversación de estrategia solamente está al servicio de eso, de un futuro que nos es relevante. Súper. El cita, para cerrar tú, ¿qué ves? Para cerrar, no, solamente agradecer como tus mensajes y tu conversación de hoy. Creo que tanto para mí como para quienes han estado escuchándonos es renovador como ver otra cara y como dices, sumarle a ese modelo tradicional el aspecto humano, la conversación, la recurrencia, el protagonismo que nos permite ser y estar en ese lugar donde tal vez ya estamos, ¿no? No tenemos que movernos para encontrar sentido y pertenencia y motivación, simplemente es como abrir esas conversaciones de futuro que no son fáciles y que no son comunes, pero que ojalá podamos ir abriendo poco a poco el espacio para que esas conversaciones aparezcan a nivel organizacional y a nivel individual, comprometidos aquí desde ADN Transformador con eso también. Y gracias por acompañarnos, Néstor. Gracias a ustedes por por esta ventana, primero porque me permite poner afuera parte de este pensamiento que estaba estructurando en estos últimos años, que tienen que ver mucho con mi propósito, con mi compromiso con generar un cambio también dentro del mundo organizacional, y sobre todo por ponerlo en un lugar donde sé que viene mucha gente a escuchar las posibilidades de crear un mundo y una realidad distinta. ¿Sí? Yo valoro mucho lo que están haciendo, y me siento súper honrado que me hayan invitado a formar parte del discurso de ADN transformador.
Espero que no sea la única vez, que sea la Mm, primera vez. no, claro que sí. Y eh, pues gracias también porque fíjate que yo escuchando esta conversación, a mí la conversación me trae esperanza. Eh, eh, una de las quizás industrias más criticadas es la industria financiera, digo en el mundo. Sí, Eh, pero fíjate que tú vienes de la industria financiera y eres una persona que viniendo de ese mundo ha desarrollado esta sensibilidad de poder ver cómo los seres humanos nos organizamos para construir futuros que nos importan. gracias. Y, y me trae esperanza porque la conversación que tú traes de estrategia es una conversación de cómo es que podemos organizarnos mejor para poder crear futuros que nos importan, esos resultados que nos importan. Y, y la esperanza está como en esto de ojalá tengas mucho éxito tú y tus colegas de Reverse, porque Reverse es tu firma de consultoría y ustedes están trabajando ahí en los proyectos en los que están para que cada vez haya más organizaciones, que esos CEOs a los que ustedes les hablan, que estén dispuestos a entrar en la conversación profunda de cómo hacemos para construir ese mundo como organización que nos importa Ok. y, y entrar en la conversación de escuchar a los seres humanos en todos los diferentes niveles, de incorporarlos en la estrategia, de incorporarlos en la conversación de navegación, de hacerlos parte de la construcción de ese futuro, no simplemente desde darles una instrucción, sino realmente de que se sientan comprometidos, de que estén alineados, de que desarrollen esa confianza necesaria para poder lograr lo que se están proponiendo. Así que nada, es para mí como, qué rico que estemos en Sí. la conversación y qué rico que esto pueda suceder y ojalá tocar a muchas personas que tienen roles de decisión y roles de posibilidad de influenciar en sus propias organizaciones o en las organizaciones de las que hacen parte. O simplemente de incorporar esto que estamos hablando en sus propias vidas como agentes de transformación. Así Así que es. mil gracias para ti. Gracias a ustedes, de nuevo. Bueno. Y a las personas que nos acompañaron hasta acá, mil gracias por llegar hasta acá, por haber hecho parte de esta conversación. Y quizás como lo decimos frecuentemente, pues por favor, si crees que esto genera valor para alguien más, compártele este episodio, que lo puedan escuchar, que lo puedan ver y que puedan sobre todo ser parte de esta conversación de lo que significa construir este mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible, que hagan parte de construir ese futuro que nos importa. Entonces, ojalá lo apliques, ojalá si necesitas, bueno, una última pregunta que se me olvida. Si alguien que escucha esto dice, yo quiero entrar en contacto con Néstor, nosotros lo vamos a poner de todas formas en los créditos del episodio, pero ¿dónde es el mejor lugar para que te contacten? Por LinkedIn. Por LinkedIn tenemos la página de Reverse Consultants y tengo mi página personal, Néstor Marrero. En LinkedIn es una buena vía. De hecho, allí está mi número de teléfono también, si necesitaran contactar. Ahí están todas mis coordenadas de contacto, digamos, Súper. para... Entonces ahí eso va a quedar en el texto de este episodio. Mil gracias por llegar acá. Ojalá contacten a Néstor y que estemos en esta conversación. Gracias. Chao, chao. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.